Saludos, mi nombre es Luis Carlo, esoterista, investigador paranormal y magia práctica. En este video analizaremos una misteriosa religión, creencia o culto llamada vudú. Y digo misteriosa porque posee una particularidad única. De todas las religiones africanas traídas a América a través de la diáspora africana, forzada por cierto, para convertirse en comercio de esclavos. Y bueno, ya sabemos que estos esclavos africanos trajeron consigo sus creencias a las cuales nunca renunciaron, entre ellas el vudú, que se enraizó en Haití. Y fue en Haití el centro de atención en todo el mundo en aquella época, por los marcados acontecimientos que ahí sucedieron. Y que por cierto, todos están documentados. A tal grado que se prohibió su culto por parte de los mismos gobiernos poscoloniales y la misma Iglesia Católica, bajo campañas que decían que eran cultos supersticiosos y prácticas de magia negra amparadas por demonios. Pero ¿cómo fue que sucedió todo esto? Acompáñenme a través de este video, les explicaré las razones y la verdad que se oculta en las prácticas del vudú. Para entender claramente esto, es necesario realizar un pequeño pero conciso contexto de las religiones africanas antiguas. África Occidental, hace aproximadamente 5.000 años, particularmente en Nigeria, surge un grupo étnico llamado Yoruba o Yorubas. Estos, a su vez, generan una creencia feo-religión Yoruba, que se basa en la adoración a un dios supremo llamado Olodumare, y muchas otras divinidades llamadas orishas, que actúan como intermediarios que representan las fuerzas de la naturaleza, así como los aspectos de la vida. Por ejemplo, la fertilidad de la tierra, el agua, la lluvia, el trueno, o los asuntos del amor, la virilidad, la vitalidad, la salud. Y por supuesto, todo lo relacionado al inframundo, los panteones y cementerios. Esta religión pretende buscar un equilibrio entre todos los aspectos de la vida y la muerte, entre esos dos mundos, donde en medio camina el hombre. Y como sucede en todas las religiones, de una original, esta se va diseccionando, dividiendo, formando otras religiones o cultos con diferentes formas de interpretaciones de doctrinas, contextos culturales, desacuerdos de liderazgo, en fin, son muchas las razones. Entonces, esto hace que surja el vudú, que tomó otro rumbo, otro camino que en nada comparte la misma liturgia, ni el mismo idioma, ni la teología, ni la misma cosmogonía, como por ejemplo de la santería afrocubana, la macumba o candomblé en Brasil, que estas sí tienen casi la misma visión y prácticas de la religión yoruba. Esto hace tan especial y peculiar la religión vudú. Sin embargo, sí comparten la misma historia de la diáspora africana por el siglo XV, en ese comercio de esclavos encabezado por potencias europeas. Fue así como mucha población africana en calidad de esclavos llegaron a América, a las islas del Caribe y Estados Unidos principalmente. Un gran grupo de estos llegaron a Haití, pero ellos
también trajeron sus creencias y cultos, entre ellas el vudú. Estos esclavos negros seguían realizando sus ceremonias y rituales ante los ojos de sus dueños esclavistas, que ellos los veían inofensivos en un principio. Cabe decir que no todos los esclavos africanos compartían las mismas creencias, pero el vudú tomó fuerza y cada vez más crecía hasta formar un culto homogéneo, unido y bien constituido, encabezado por un líder llamado Bogman, que era el sacerdote, y la sacerdotisa llamada Cecil Fátima. Y fue entonces que sucedió lo que revolucionó todo un sistema religioso del vudú para transformarlo en una potente práctica de alta magia y brujería. La noche del Bois Caimán. El 24 de agosto de 1791 se celebró una reunión con todos o la gran mayoría de los esclavos africanos, que pasó a convertirse en una ceremonia vudú. Entre el éxtasis de sus cantos y ritmos de tambores, comenzaron a confesar y a gritar su odio y resentimiento por la condición en la que se encontraban. La sacerdotisa Cecil Fátima, llevada por sus loas o espíritus, con cuchillo en mano, degolló un cerdo negro y repartió la sangre entre todos los participantes, que juraron matar a todos los blancos de la isla, obviamente que se referían a sus esclavistas franceses. A esta ceremonia vudú o acontecimiento histórico se le llama la noche del Bois Caimán o Bosque de los Caimanes. Y fue así como comenzó una férrea revolución de los esclavos haitianos para recuperar su libertad, cosa que lograron con gran ferocidad y su fe inquebrantable a sus creencias en el vudú. Entonces Haití se convirtió en la primera república negra en independizarse del poderoso yugo colonizador de Francia. Pero todo efecto de gran escala produce un efecto semejante. Con el tiempo, todo esto que inició en la noche del Bois Caimán, el ritual o ceremonia vudú, fue comparado con un pacto de sangre del diablo y los esclavos haitianos. Y se cree, en una perspectiva general, que dice que Haití estaba bajo el dominio de Satanás. Porque hubo otros acontecimientos no menores que pasaron ahí, en Haití. Aquí aparece el nombre de un personaje histórico, Napoleón Bonaparte. 10 años después, en el otoño del año 1801, envió una flotilla de 25 fragatas, 35 navíos de línea, 22,000 soldados y 20,000 marinos, según datos históricos. Su objetivo era claro: recuperar el prestigio, recuperar el control efectivo sobre su antigua colonia y también la reinstauración de la esclavitud. Y para esto se le fueron sumando más refuerzos, que en un total la cifra oscilaba entre los 60 y 80,000 hombres. Un enemigo pequeño, pero mortal. Toda esta flotilla de soldados, comandados por el general Charles Leclerc, no le fue difícil ganar terreno ante las mal equipadas milicias locales, lideradas por Toussaint, principal dirigente de la revolución haitiana. En 1802 se logró una especie de amnistía entre ambos bandos, pero un poco más tarde Toussaint fue arrestado y murió en un calabozo. Pero se sabe que este líder haitiano estaba ganando tiempo que llegaran las lluvias, y con ellas un tenaz enemigo, el mosquito Aedes aegypti, que desató una terrible enfermedad,
la fiebre amarilla, en la que murieron entre el 80 y 85% de los soldados franceses que estaban en Haití, para finalmente en 1803, solo un año después, las pocas fuerzas francesas que quedaban abandonaron Haití y con ello todo intento de reconquista. Todo esto que les comento no es por tratar de darles alguna clase de historia sobre Haití y sus colonizadores franceses, pero dentro de todo esto estaban los rituales vudú, y la noche del Bois Caimán es el punto de partida para que Haití lograra independizarse, que para aquellos tiempos era una locura enfrentarse un puñado de esclavos negros ante miles de soldados franceses. ¿O ustedes creen que Haití solo tuvo suerte? Entonces, ¿por qué los gobiernos postcoloniales, tras la independencia de Haití, prohibieron el vudú bajo códigos penales por considerarlos como una amenaza al progreso y a la civilización? También la Iglesia, bajo campañas de considerar al vudú como religión pagana, supersticiones, hechicería y brujería al mando del diablo. ¿Qué es lo que tiene el vudú que hace su práctica ser tan temida, inclusive para el mismo Haití? La estructura del vudú. En un error histórico y que ha trascendido hasta nuestros días, es habernos hecho creer que hay dos tipos de vudú, el blanco y el negro. Esto no existe, o no es como se piensa o entiende. Vamos a analizar este tema. Dentro del vudú hay dos corrientes o tipos de ceremonias que se realizan y están compuestas por la comunidad Rada y la comunidad Petro. La comunidad Rada y la comunidad Petro es algo similar a lo que anteriormente dije. La comunidad Rada está compuesta por loas, entre comillas, generosos, y está encabezada por un sacerdote al cual se le llama Hongan y la sacerdotisa llamada Mambo. Dentro de las ceremonias Rada se pretende invocar loas generosos o buenos, algo similar a rituales blancos. De hecho, en estas ceremonias todos visten de blanco, pero no es una regla. Esta sería básicamente la explicación sobre la comunidad vudú tipo Rada. Entonces, en las ceremonias Petro significaría todo lo contrario. Se invocan loas oscuros y maléficos. El sacerdote se le llama Bokor y a la sacerdotisa también Mambo. Y el propósito de estas ceremonias sería para causar el caos, daño y destrucción. Entonces, esto supone que el vudú está dividido en dos corrientes, comunidades o familias. Pero no, todo esto está desproporcionado. Sí, tal vez se pueda realizar esto, pero el error es creer que hay loas buenos y loas malos. Los loas del vudú son energías o espíritus vivos, y la principal característica de ellos es que no hacen diferencia entre el bien y el mal. El vudú no opera bajo la gracia divina, sino bajo una estricta lógica de trato entre los loas y las peticiones que sus devotos piden. Aquí se negocian los favores, no se piden milagros. En las ceremonias tipo Rada se observa la faceta positiva del loa, y hay que tener mucho cuidado porque esta faceta del loa generoso en cualquier momento puede cambiar a su faceta negativa y hacer enojar a un loa. Créanme, nadie lo querrá ver o sentir. En las ceremonias Petro, que considero la más completa y potente, es porque aquí a los loas de más poder y jerarquía se les llama, que vienen siendo Barón Samedi o Dambala Wedo. Se les puede pedir sanación, fertilidad, salud, prosperidad, y estamos viendo la faceta positiva del loa, aunque sea Petro. Pero también
se le pueden pedir lo contrario: la miseria, la infertilidad y la destrucción. Y entonces estaríamos viendo la faceta oscura y maligna del Loa. Y repito, todos los Loas del vudú tienen esta característica. Por lo tanto, el vudú no está dividido en sí. Solo son dos aspectos de trabajar con los Loas, según las intenciones o el propósito de los sacerdotes y sus devotos. Características y reglas de una ceremonia vudú. Antes de hablar de este tema, sí quiero aclarar algo. Para realizar una ceremonia vudú, esta debe ser en una fecha importante para los devotos y creyentes del vudú. Entonces aquí participan todos. Un ritual vudú es un poco más privado entre los sacerdotes y el devoto. Es aquí donde entran las peticiones y deseos de cada persona, los acuerdos y tratos con los Loas. Para una celebración vudú hay aspectos que deben seguirse por regla para una mayor fuerza y respeto a los Loas. El peristilo es considerado un lugar sagrado para llevar dicha celebración. Este lugar debe tener en medio un poste al cual se le llama potomitán. Este poste es el eje del mundo y conecta el cielo con la tierra, por el cual descienden los Loas. El honfur es parte de ese lugar y ahí se guardan las cosas o utensilios sagrados del vudú. Este es un lugar cerrado, a comparación con el peristilo, que es público. Los bebes son símbolos gráficos y sagrados dibujados en el suelo, trazados con harina, ceniza o tiza. Este es un faro para atraer a los Loas y sirve como un portal entre el mundo físico y espiritual, complementados con los cánticos, el baile y el toque del tambor. Todos estos elementos juntos y combinados crean una atmósfera mágica y digna para la celebración vudú y para que los Loas lleguen e interactúen con los devotos o participantes. Y aquí debo hacer un paréntesis y explicar cómo los Loas interactúan con los participantes. Los Loas, que son espíritus vivos, pueden montar a alguna persona. Esto es como una semiposesión, es decir, el espíritu del Loa entra temporalmente en alguna persona para expresarse, bailando, cantando o hacer cualquier cosa extraña que se les apetezca hacer. Esto no debe causar impresión, miedo entre los participantes de la ceremonia. Es algo natural y es parte de la celebración vudú. El vudú, como ya expliqué, es una práctica mágica, viva, y eso se refleja en las ceremonias. No es un espectáculo para entretenerse, ni es un tema paranormal para filmar energías desatadas o descontroladas. Es una forma de decir que el vudú es una creencia o religión viva, y los Loas lo expresan para demostrar que el vudú no solo es cuestión de fe. Los Loas existen, viven y cumplen. El sincretismo religioso de las creencias africanas y católicas. El sincretismo religioso es la fusión o combinación de dos o más sistemas de creencias religiosas que al entrar en contacto forman entonces un nuevo movimiento religioso. Esto se dio y se da en todo el mundo. Los motivos pueden ser diversos, así como las razones. Pero hablemos del sincretismo religioso que se dio en los países caribeños con la llegada de los esclavos africanos, que como ya sabemos, trajeron sus creencias religiosas, en especial la yoruba. Con el tiempo, estos cultos fueron perseguidos y prohibidos por temas de control gubernamental y por la misma Iglesia Católica. Entonces, en un acto que para algunos fue astuto y válido,
para otros fue temerario o imprudente. Sus devotos fusionaron o combinaron las deidades o espíritus africanos con los santos de la religión católica, para así poder seguir practicando sus creencias de raíces africanas. Es así como surge, por ejemplo, en Cuba, la santería, mezcla de la religión yoruba con los santos de la religión católica, al igual que el palo mayombe, entre otros. En Brasil, el candomblé o la macumba. Por eso, en esos altares de adoración vemos imágenes católicas con elementos africanos. Todo esto podría parecer ilógico o incongruente, que en cierta manera lo es, pero este tema tan extenso lo analizaremos en otro video. El asunto con Haití y el vudú sucedió lo mismo, solo que el culto vudú y su práctica no opera bajo la gracia divina, sino con los espíritus o loas, y sabemos que los loas son más terrenales, más celosos y hasta caprichosos, por así decirlo. La fuerza y poder que desata la combinación de todos los elementos vudú, nadie lo discute. Pero pienso que de todos los países caribeños que participaron en esta fusión de religiones, en Haití repercutió de una manera más negativa, ya que lo hicieron de una manera más temeraria y no midieron las consecuencias o reacción de sus loas. No me imagino a Barón Samedi siendo escondido tras el nombre del santo Elías, o a Dambala Agüedo venerado tras la fachada de San Patricio. Y ya para terminar este video sobre la realidad del vudú, en efecto, es una religión que apenas fue declarada oficialmente en el año 2003. Pero el vudú, más allá de una religión, es un culto donde se practica la magia y la brujería. Y decir que sus loas no hacen diferencia entre el bien y el mal, no quiere decir que estos sean demonios. El vudú, al no tener un dogma, puede variar su práctica de un país a otro, más si se combinan con elementos católicos. Sin embargo, todavía hay lugares donde se practica el vudú al puro estilo africano y haitiano. Sí, porque a pesar de todo, en Haití sobrevive el original vudú, ese parecido al de la Noche del Boss Caimán. Y aunque ya son grupos más reducidos y divididos, sus fieles devotos se siguen juntando a celebrar sus ceremonias, tanto la tipo Rada y la Petro, que es la más satanizada y por lo tanto es la más secreta. Saludos, mi nombre es Luis Carlo, esoterista y mago ceremonial, investigador en fenómenos paranormales. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte. Muchas gracias.